Seguimos acompañándote ahora con una información muy pero muy del momento, y yo te digo que es un adelanto que seguramente se va a terminar confirmando dentro de algunos días cuando conozcamos la inflación del índice de precios al consumidor que mide el INDEC. ¿Y por qué este adelanto? Porque vamos a dialogar con Diego Picardo. Él es economista, integra los equipos de la Fundación Libertad y Progreso, que viene midiendo desde hace varios meses y con mucha justeza los índices de inflación a nivel justamente privado, y les ha dado 2,8% la medición del mes de septiembre. Diego, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo andás? Como vos mencionabas recién, nos dio 2,8%, que bueno, así como yo te comentaba el mes pasado que un número por debajo del 3% era para festejar para el gobierno, un número por encima del 2,5% ya es un número que complica un poco el discurso que tiene el gobierno porque muestra que la desaceleración de la inflación que ellos tanto pregonaron con el 2,5% del mes anterior, se corta. Y eso es un poco una señal que le dan a la población de que, bueno, todo lo que venían haciendo para desinflar la economía no era sostenible en el tiempo. Claro. Todo eso se va a empezar a notar a partir de este mes, con una inflación, puede ser 2,8 como medimos nosotros, será más o menos un punto 0,1 punto porcentual, pero lo relevante creo que del dato es mostrar que la desinflación que mencionaban no se va a dar. Eso ya en sí se sabe, escuchás a cualquier economista que habla y no hay fundamentos que digan, bueno, se encaró un proceso de desinflación sostenible. No, Ujú. todo era mediante parches, mediante apreciación del tipo de cambio, mediante atraso tarifario, mediante controles de precios que una economía no puede resistir Ahora, por mucho ahí, tiempo. ahí me permito hacerte una interrupción, porque todo esto que vos bien definiste fue lo que quizás ayudó a bajar esos medio punto porcentual o un punto porcentual desde comienzo de año hasta acá, pero sigue estando. Y sin embargo ahora la inflación subió. Entonces, ¿qué fue lo que no cambió, digamos, como para que esto suceda? Está bien que estamos hablando de un 0,3% y hay que ver si se confirma o no, pero digamos que la tendencia no terminó por establecerse. Y lo que pasa es que a pesar de todo lo que yo mencionaba de la apreciación cambiaria, de las tarifas y los controles de precios, lo que sí se está profundizando y se va a terminar profundizando en estos meses es la financiación del déficit fiscal que va a ser financiado por el Banco Central. Eso es algo que no solamente se venía haciendo, se hizo totalmente el año pasado con financiamiento del déficit primario prácticamente por, por el Banco Central. Fue prácticamente la misión fue de 7 puntos del PBI. Este año, si bien va a ser un poco menor, de alrededor del 2,5% del PBI, lo que ocurre es que sabemos que a partir de ahora, en estos últimos 3 meses del año, todo el gasto público va a ser financiado por emisión monetaria. Toda esa emisión monetaria, ya sea después absorbida por el ELIX o no, impactan las expectativas que tiene la gente de decir, bueno, esto va a empeorar, la situación del peso argentino va a empeorar y eso se va a traducir en una mayor inflación. El Ujú. tema es que no hacen nada para decir, bueno, nosotros vamos a hacer un esfuerzo para reducir el déficit fiscal y eso se va a traducir en que no vamos a depender tanto del Banco Central, sino nos vamos a financiar mediante, no sé, el mercado de deuda, nos vamos a financiar, no sé, consiguiendo fondos de algún otro lado que no sea el Banco Central. Como sabemos que eso no va a pasar, el argentino sabe que tiene que salir del peso. Si se Claro. queda en el peso, va a sufrir una pérdida de poder adquisitivo importante que va a perder él, va a perder la riqueza que él tiene y se va a volver más pobre. Entonces, la salida común es sacarse los pesos encima. Y sacarse los pesos encima se traduce en una mayor inflación. Bueno, en los últimos días hemos visto también que justamente en el mercado del dólar, en el mercado oficial, hablamos de contado con liquidación y demás, la tendencia es al alza.
O sea, el dólar contado con liquidación está peligrosamente superando los 190 pesos por billete, y eso en algún momento va a ser también buscado en una convergencia con el dólar informal primero, y luego, bueno, ficticiamente se va a mantener distante el dólar oficial, pero con una tendencia al alza y una corrección en algún momento. Exactamente. Como, como decía recién, esto de las expectativas que tiene la gente que todo va a empeorar en términos de financiamiento del Banco Central al Tesoro, lo que busca es escaparse del peso. ¿Y a dónde se escapa el peso? Y bueno, al único activo que encuentra como refugio de valor, que es el dólar. Si hubiese otro activo para poder refugiarse, seguramente lo buscaría también, pero el activo más accesible que encuentra es el dólar. Claro. Y como el Banco Central le cerró todas las vías para comprar esos dólares, o sea, por el home banking, ahora también te interviene el contado con liquidación, te interviene el dólar MEP, te interviene todos los dólares que puedes acceder, el único que no puede acceder es el mercado informal. Así que lo que se va a ver es que todo el mercado de deuda, el mercado de demanda de dólares, se va a canalizar mediante el dólar blue. Entonces vamos a ver una mayor volatilidad en ese mercado de lo que hubiese sido si los mercados fuesen menos regulados. Ujú. Bien, empezamos hablando de inflación, nos fuimos al dólar, pero porque, claro, como sucede siempre en la Argentina, la expectativa es la misma, porque en definitiva, aunque muchas veces te ponen el ejemplo de los importadores y exportadores y demás, el tipo lo que hace es darse vuelta y querer comprar dólares, y cuando se da vuelta y quiere comprar dólares, se encuentra con que le cambiaron a un valor que no compra ni la mitad del dólar que aspira a comprar, entonces por eso termina el mercado paralelo. Eso es lo que genera en algún punto también esa expectativa que va a terminar siendo inflacionaria. Mientras no haya una solución macro para todos estos temas, evidentemente vamos a seguir hablando de esto todos los meses. Entonces, la pregunta es, en este caso, Diego, ¿qué fue lo que pasó en los segmentos, en los rubros que ustedes miden de la inflación? ¿Cómo se comportaron? ¿Dónde estuvieron esos aumentos que le termina dando ese 2,8% a la medición mensual? ¿Qué fue lo que más aumentó? Bueno, el primer dato que te tiro, que no es el que más aumentó, sino el más relevante, el que Por la siempre sale. ponderación, digamos, ¿verdad? Ya sé que me vas a decir ese que cubre a todo el mundo. Sí, exactamente. El alimentos y bebidas no alcohólicas, que lo primero que te informan los medios es el dato general y después el próximo dato que te tiran es alimentos y bebidas por el peso que tiene en el consumo de las familias que se ve reflejado en la ponderación del índice, que subió un 3,6%, que Es mucho. es bastante, ¿sí? Más que nada, el mes pasado, el dato oficial del INDEC dio una suba del 1,5%, es decir, en agosto estuvo por debajo de lo que fue el índice general, y ahora volvió a estar por encima del índice general. Y después el otro rubro que subió y que también subió bastante el mes pasado es de salud, por un tema de que volvieron a subir las prepagas un 9% y si bien tiene una ponderación del 9%, mientras que alimentos y bebidas tiene una ponderación del 23%, una suba del 9% en las prepagas impacta bastante y eso ayudó a empujar al índice general. Bien, entonces estamos hablando de dos subrubros de la medición que alcanzan y muy fuertemente a la mayoría de la población, porque alimentos comemos todos, digamos, y medicina prepaga, quien más, quien menos, está en el mercado de la medicina prepaga como cliente de una empresa o de alguna forma como beneficiario de una obra social. Pero recordemos que los trabajadores de más alto rango también, por lo general no permanecen en las obras sociales sindicales, sino que lo que hacen es migrar sus aportes a las empresas de medicina prepaga. Por eso es que es tan amplio justamente el alcance de este rubro, ¿no? Sí, exactamente. Y ahí te digo que los jubilados, un grupo de personas que perdió bastante poder adquisitivo con este gobierno, los dos rubros que más le interesan son justamente alimentos y bebidas y el Y rubro de la salud. por los Digamos que medicamentos. son exactamente, que también se vieron alguna suba.
Entonces, los dos rubros que más le pegan a los jubilados son los dos que más subieron. Y, y más que nada, tener en cuenta, de vuelta, que los jubilados perdieron mucho con el- la nueva fórmula jubilatoria que encontró el gobierno para tratar de reducir un poco el déficit fiscal por un tema de que la empezaron a ajustar por recaudación tributaria, sabiendo que se venía una recesión, porque el año 2020 fue un año de recesión, esté la pandemia, no esté la pandemia, se profundizó con la pandemia, y un año con recesión, la recaudación crece por debajo de la Ujú. inflación. Claro. Entonces, la prociclidad que tiene la fórmula jubilatoria te hace que en años de recesión los jubilados pierdan y en años de expansión los jubilados ganen. Ujú. Bueno, y eso en medio de la pandemia hizo que los jubilados pierdan contra la inflación. Claro. Te voy cerrando con esto, Diego. No sé si ya tienen el acumulado de este año y los últimos 12 meses para tener una idea de dónde estamos parados, digamos, en general, y saber cómo ha sido esa evolución de esta inflación en el último año. Bueno, el acumulado, cuando hablamos de acumulado nos referimos a todo lo que fue de enero a septiembre de este año. Acumulamos un 36% en todos estos 9 meses. Esto de vuelta, siempre lo repetimos, pero queda dejando muy atrás la primera meta de inflación que tenía pensado Guzmán para el 2021, que era del 29%. Y en los últimos 12 meses tenemos una inflación del 51,4%, muy cerca de lo que fue el, el último año de Macri, que fue el 53,8%, que tanto hablan como si fuese una inflación estratosférica, y es la inflación que tenemos hoy. Y de vuelta, lo peor de todo no es tanto el número, sino no tanto la foto, sino la película. Claro. Se dice normalmente de que no tenemos pistas a bajar la inflación. Si uno dice, bueno, el 2,8% es un número alto, altísimo para un mes, pero bueno, vamos a converger a una inflación del 0,3 en los próximos meses, no. Lo que vemos es que esto ya marcamos un piso el mes pasado y lo que vamos a ver es una inflación del orden del 3% promedio en los próximos meses del año, y seguramente a principios del año siguiente, del 2022, veamos una inflación más alta todavía, y difícilmente veamos un número por debajo del 2% en varios meses que sí. Diego, te agradecemos muchísimo por este contacto, esta información que en exclusiva siempre nos proporcionás y que resaltamos, ¿eh? Los datos que ustedes elaboran siempre terminan convergiendo con el dato que termina dando el INDEC, porque están bien relevados, están bien medidos, y por eso es que nos gusta llevarle también a nuestra audiencia ese conocimiento. Que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes, Matías. Un abrazo para vos y para todo Mar del Plata. Ahí pasaba Diego Picardo, él es economista, integra los equipos técnicos de la Fundación Libertad y Progreso, que nos anticipaba lo que pasó con la inflación en el mes de septiembre. Vos fíjate que después de aquel 2,5% que parecía casi como mostrar una luz al final del túnel, bueno, otra vez este 2,8%, pero lo que bien explicaba Diego no es la gravedad del número, sino el retroceso y la sensación de que estás siempre en ese mismo contexto, del cual no prospera justamente ninguna de las medidas antiinflacionarias que se intentan, si es que se intenta alguna, ¿no? Si en realidad no es ponerle platita en el bolsillo a la gente, como dijo un candidato, y nada más. Quédate que ya seguimos con más ADN Empresario Radio hasta las 20. Ahora, entérate de todo por la radio. Durante el día, entérate de todo por la web www.adnempresario.com. ADN Empresario Radio, con la conducción de Matías Frati.